Hemos llegado al quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Y en este quinto domingo, la Sagrada Escritura nos ofrece un pasaje extraordinario, maravilloso, no solamente para contemplar, sino para reflexionar. Y es lo que hemos oído, cómo Cristo, después que su amigo Lázaro llevaba 4 días de haber muerto, de haber sido sepultado, llega con su divino poder y lo devuelve a la vida. Y eso es lo que hoy vamos a reflexionar. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿O cuál es el mensaje que esconde este texto tan hermoso? Hace mucho tiempo hablábamos de que este texto hablaba de la resurrección de Lázaro, pero los estudiosos de la Biblia luego corrigieron y dijeron, esto no es la resurrección, porque la resurrección es algo definitivo. La resurrección es cuando uno haya podido vencer definitivamente a la muerte. Por eso dice uno de los textos de la carta de San Pablo, que Cristo, una vez resucitado, ya no volverá a morir. Y esa es la verdadera, y esa es la verdadera, y es la resurrección que todos y cada uno de nosotros anhelamos alcanzar, la de ya resucitar para no volver a morir. Entonces vamos a centrarnos en el texto. Nos dice el autor sagrado que Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdese que en la Sagrada Escritura el número 3 tiene una simbología muy grande, es el número de la perfección. Aquí Lázaro ya había rebasado, o sea, ya era imposible volverle a dar vida a aquello que estaba allí. Y Cristo llega con su poder, le da un soplo de aliento, le transmite su espíritu, ese espíritu que Cristo había recibido en el bautismo, lo transmite, y ese espíritu que resucitó a Jesucristo le devuelve un aliento más de vida a Lázaro y le dice, sal de ahí. Quedémonos con esto. ¿Cuál es el mensaje? Mira, hermanos, creo que el mensaje para este domingo es esto. ¿Cuántos de nosotros, cuánta humanidad necesita salir de donde está para volver a vivir? ¿Cuánta humanidad tiene que romper con ciclos? O como dicen ahora tan modernos los psicólogos, cerrar ciclos para volver a vivir, para volver a respirar, para volverle a encontrar sentido a la vida, para poder ver las cosas como son, para no conformarnos con lo poco que nos dan. ¿Cuántas personas necesitan o necesitamos y necesitan que los llamemos, que los saquemos de ahí de donde están amortajados? Porque o la depresión, la nostalgia, el fracaso o el sentido de pérdida los han postrado. Hoy nos damos cuenta que uno de los fenómenos más grandes que acosa a la humanidad es la depresión y el suicidio. O sea, la muerte nos ronda, la muerte nos cubre, nos cobija. La muerte está acechándonos. En eso, cuando uno tiene un fracaso, cuando uno fracasa en algo, que llega el derrumbe de la parte moral, espiritual, psicológica y afectiva. Y eso es muerte. Cuando uno tiene un fracaso en un negocio, en la ruptura con una persona, eso trae muerte. Eso ata, porque uno se queda pegado al pasado. Y hoy la Sagrada Escritura, en este bello pasaje, nos invita a eso. Salir. Bueno, en primer lugar, permitir que nos ayuden a salir de ese lugar de postración, a ese lugar que nos ha atado, que nos sigue atando, que nos sigue robando la vida, que nos ha hecho perder el sentido de la vida y volver a recuperarlo. Eso hizo Lázaro, eso hizo Cristo cuando entregó a Lázaro a sus hermanas. Denle de comer, que recupere la vida, que recupere estos 4 días que llevó ahí guardado, que los recupere, haga vida. Esa es la Cuaresma, para eso era el ayuno,
para eso era la oración, en eso consistía la penitencia, en que poco a poco fuéramos desatando nudos, rompiendo cadenas, liberándonos, sanando, para poder regresar a la vida. Pero ¿cuál es el segundo elemento que Cristo y que la Sagrada Escritura hoy nos reseña que es fundamental para volverle a encontrar sentido a la vida? Porque muchas personas en el mundo, Dios les ha dado no una, sino varias oportunidades, y desafortunadamente muchas de esas personas las han echado a perder, no las han sabido valorar. ¿Por qué? Porque ahí está el segundo elemento que es necesario e indispensable en la vida, la parte espiritual. Ezequiel en la primera lectura habla de eso, que a esos huesos secos, que a esos huesos que no tienen, que carecen de vida, solo los volverá a levantar un soplo del Espíritu. Y esa es la Pascua, eso es lo que vamos a celebrar. Ese Espíritu que resucitó a Jesucristo quiere también a nosotros devolvernos la vida, porque es que el sinsentido de la vida es carencia de espíritu, esa falta de, de sentir, esa falta de dar razón por lo que hacemos, por lo que vivimos, porque hay mucha gente en el mundo también, o a nuestro alrededor, hay gente que llora, hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando situaciones difíciles, pero ni siquiera saben por qué ni en qué momento llegaron a estar y a vivir en esa situación. Y lo más terrible, no encuentran el camino para salir. Y hoy el Señor nos dice, todo eso solo eso es posible por la acción del Espíritu. Así es que, queridos hermanos, los textos que hoy nos regala el Señor en la liturgia de la palabra es para reflexionarlos con una cabeza bien fría, con una mente bien abierta, con un espíritu, con un corazón anhelante de espiritualidad, para encontrarle sentido a lo que hace rato ya no nos da gusto por la vida, a lo que hace mucho tiempo se nos perdió, ese deseo de vivir, de luchar, de reír, de seguir luchando, de seguir avanzando. Que este quinto domingo de Cuaresma y estos textos de la Sagrada Escritura que hoy nos acompañan nos sirvan a todos para eso, aprovechar la vida, aprovechar esta Pascua que vamos a celebrar para volvernos a revestir del Espíritu de Cristo. Que sigamos luchando mientras nos toca el día de disfrutar de la plena y de la auténtica resurrección, que significa vencer definitivamente y de una vez por todas a la muerte. Pero mientras nos llega eso, Cristo nos está ofreciendo el aliento de su Espíritu para que nos levantemos, para que nos pongamos nuevamente en acción, en camino, olvidar el pasado, no volver a mirar hacia atrás, sino hacia adelante, con esa vitalidad que solo da el Espíritu del Señor. Para esta reflexión, el Señor, la Sagrada Escritura, nos ofrece estos textos. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 37, de los versículos 12 al 14. El Salmo 129. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, de los versículos 8 al 11. Y el Santo Evangelio tomado de San Juan, en el capítulo 11, de los versículos 1 al 45. Leámoslo, releamos, hagamos una relectura de estos textos y pidámosle al Señor que nos conceda ese espíritu, que nos ayude a ver las cosas como son, que nos ayude a encontrarle el verdadero sentido, es decir, el verdadero ser de la vida. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿Y qué es lo que esperamos después de haber luchado, de haber trabajado, de haber sufrido, de haber vencido batallas en este mundo? ¿Qué esperamos? Que tengan un excelente y bendecido domingo.